Todos los que estaban allí sabían que de una forma u otra se iniciaba una pesadilla. El depósito oscuro y húmedo estaba lejos de casa. Me habían arrastrado hasta allí días atrás y al llegar me pegaron para que no protestara, pero se cuidaron de no lastimarme demasiado. Un blanco, el primero que vi en mi vida. Me inspeccionó como quien compra un animal. Miró mis dientes, mi altura, mi piel. Horas más tarde, me subieron a un barco y poco después estábamos en movimiento hacia quién sabe dónde. Ese día, el de la partida, conocí el mar y me dio miedo. La presencia de africanos en el sur del continente americano se remonta a la conquista en el siglo XVI, cuando ya existen registros de la presencia de afrodescendientes que llegaron como esclavos. Lo que sabemos es que en total, durante todo el período colonial, se traficaron alrededor de 12 millones de esclavos desde un continente a otro. Se estima que unos 70.000 esclavos llegaron al cono sur, principalmente al Río de la Plata. Los africanos y africanas esclavizados llegaban principalmente a través de los puertos desde donde eran trasladados a otros puntos del territorio. Muchos de ellos se quedaron en las ciudades para realizar labores domésticas o artesanales. Fueron obligados a trabajar en el campo o en las minas, vendidos en las costas. Muchos de ellos fueron a trabajar a plantaciones como empleados domésticos, pero también a estancias rurales como mano de obra esclavizada. Gabriel Di Meglio, historiador argentino, señala que la esclavitud comienza con la conquista de América, ya que con la invasión hay una alta mortalidad de los habitantes originarios por matanzas y por enfermedades. María José Becerra, estudiosa de la temática, señala que los africanos llegaban desde el puerto de Lima, traídos desde el Caribe por barcos portugueses o españoles que anteriormente los habían trasladado desde la costa africana. De Lima eran transportados hacia la ciudad de Córdoba. Y un segundo núcleo que va a llegar desde Brasil, que es colonia portuguesa, y que va a ingresar por Córdoba. Córdoba va a ser el gran centro negrero. De aquí se van a distribuir, desde este lugar se van a distribuir hacia Chile y hacia Potosí, que es el gran centro atrayente de todo, no solamente de mano de obra, sino además de servicios, de todos los productos para desarrollar la industria minera. Esto va a ser hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII va a haber un cambio en la corona española, un cambio en la política, y se va a habilitar el puerto de Buenos Aires como puerto negrero a través de un asiento de negros en 1713, y se va a fundar la ciudad de Montevideo en 1726 como puerto de negros, específicamente. Desde el siglo XVIII, la situación cambió por las políticas de la corona española, que en 1713 habilitó licencias para importar esclavos por el puerto de Buenos Aires, donde se formó un asiento negrero. En 1726 se fundó Montevideo como puerto de negros específicamente. Para la doctora Marta Goldberg, historiadora de la Universidad Nacional de Luján, era muy común que a la llegada de un barco negrero alguien fuera a comprarse un lote de negros. No solo eran para uso particular o doméstico, sino que eventualmente incluso lo hacían aprender una profesión como sastre, carpintero, hojalatero o zapatero, y luego lo alquilaban, con lo cual los jornales que percibía el africano o la africana esclavizada se los apropiaba el dueño. Los amos europeos tuvieron el buen gusto de no mencionar el oro, los diamantes, el marfil, el petróleo, el caucho, el estaño, el cacao, el café ni el aceite de palma. Prohibieron que la esclavitud fuera llamada por su nombre y llamaron sociedades filantrópicas a las empresas que proporcionaban carne humana al mercado mundial. Así Europa inventó el nuevo mapa del África. Ningún africano estuvo ni de adorno en esa reunión cumbre. Los historiadores coinciden en que se construyó una identidad nacional basada principalmente en la herencia europea, obviando el aporte crucial de los africanos y africanas esclavizadas,
y de sus descendientes al desarrollo económico, cultural y político del país. Cuando no se negó la presencia de los afrodescendientes y las afrodescendientes, se tendió a relativizarla con argumentos del tipo: fueron muy pocos los africanos y africanas que llegaron al cono sur del continente. Para Marta Goldberg, los argentinos, en líneas generales, creen que no hubo negros ni en Buenos Aires ni en el resto del país. Esto es una idea equivocada. Se les niega su existencia, sin embargo, no hay un festejo del 25 de mayo en el que no haya chicos disfrazados de negras o negros. Todo esto fue minando la esclavitud. Lo que no fue desapareciendo es el, ¿cómo podría decir?, el prejuicio de que el color de las personas tiene relación con su lugar en la escala social. Lo cierto es que se ha creado una imagen muy fuerte de que todos los que vivimos en este territorio somos blancos, venimos de europeos y que no hay otro tipo de aporte étnico a la conformación nacional. Aunque la discriminación racial era uno de los pilares de la sociedad colonial desde su origen, con la creación del régimen de castas, aumentó el peso que tenía el color de la piel para definir el destino de una persona. Durante el siglo XVIII se empezaron a exigir en distintos lugares demostraciones de pureza de sangre, a través de documentos o de testigos. Con la conformación del Estado Nacional, entre mediados y fines del siglo XIX, se inició desde el propio Estado un proceso de negación, ocultamiento e invisibilización de los afrodescendientes. De hecho, se instaló la idea de que en Argentina descendemos de los barcos, en relación a la gran inmigración que ingresó desde Europa. En verdad, descendemos de las cubiertas, de donde desembarcaron los europeos, pero también de las bodegas, donde viajaban los esclavos africanos. La sociedad moderna y positivista argentina consolidó este discurso al negar, ocultar y borrar a los afros de la historia argentina. Siguiendo a la historiadora Marisa Piñó, se invisibilizaron porque desde el Estado, desde fines del siglo XIX, se creó una imagen muy fuerte de blanqueamiento de una sociedad blanca, que fue efectiva con la idea de crear sociedades lo más homogéneas posibles. Entre 1872 y 1882, a través de una gran cantidad de publicaciones comunitarias, los y las intelectuales periodistas afroporteños y afroporteñas promovían el bien común, la educación, el trabajo y la defensa de la comunidad frente a los hechos de discriminación que sufrían. En 1821 en Buenos Aires se sancionó una ley por la cual todos los hombres libres, mayores de 21 años, podían votar. Es decir, un sufragio bastante amplio para la época. Los esclavos no podían votar, ni tampoco las mujeres, ¿no?, de ningún tipo de color. Las elecciones, a partir de ese momento, eran muy amplias en participación y amplitud social de quienes participaban, pero eran elecciones, hoy se dirían, muy poco transparentes. Ahora, ¿cómo se votaba? No iba una persona como ahora a votar solo, se iba en grupo. Entonces, muchas veces las sociedades africanas negociaban con el gobierno o con la oposición para ir a votar por esa lista. Iban todos juntos, es decir, como 50 personas juntas, 20 personas juntas, así se votaba en grupo, ¿sí? Y a veces iban a votar también esclavos, porque en realidad el tema era quién dominaba la mesa electoral. Si el juez de paz o el comisario que estaba en la mesa decía, este hombre es libre, era libre. A través de sus periódicos puede verse cómo se involucraron políticamente, generaban altos niveles de compromisos con los candidatos y sus programas de gobierno y hacían propias muchas de las propuestas. Algunos de estos referentes afro llegaron a ocupar cargos de representación política. El coronel José María Morales, por ejemplo, accedió a una banca de diputado en 1878 y el coronel Domingo Sosa fue nombrado diputado por Buenos Aires en 1856. Tanto en la época de la colonia como durante los siglos XIX y XX, los afroporteños se agruparon en diversas asociaciones. Las cofradías y las naciones fueron algunas de las primeras en desarrollarse. Las cofradías eran de carácter religioso y las naciones eran organizaciones que, controladas por la policía, permitían salvaguardar costumbres y promover la cultura, en especial el candombe argentino.
Las asociaciones de ayuda mutua también fueron de vital importancia, ya que brindaban cuidados médicos a las personas enfermas y permitían realizar los funerales apropiados para quienes fallecían. La Protectora fue una reconocida asociación de ayuda mutua fundada en 1877 que contó con cientos de miembros y estuvo activa hasta por lo menos 1936. Existían también gran cantidad de asociaciones de tipo festivo, entre ellos las sociedades carnavalescas que tuvieron gran protagonismo en los festejos porteños hasta entrado el siglo XX. Los periódicos comunitarios dan testimonio de cómo los afroporteños y afroporteñas percibían su progresivo relegamiento de la historia oficial, que se construía omitiendo la activa participación de la comunidad en distintos ámbitos. Se mostraban conscientes de la gradual invisibilización que padecían y luchaban arduamente por ser escuchados y escuchadas. Fue en el siglo XX cuando se declaró que la población afroargentina había desaparecido. Así lo exponían todos los documentos oficiales y científicos, otorgándole a la población local el carácter europeo como resultado de un crisol de razas. A pesar de ello, las y los afroargentinos continuaban apareciendo en la televisión, el teatro, la radio, el cine y protagonizaban notas en los periódicos de mayor tirada nacional. En esas ocasiones nadie reparaba en la ascendencia de estas personas o, peor aún, directamente se las consideraba extranjeras. Se las había invisibilizado, sin embargo, este ocultamiento no evitaba que sufrieran diversas formas de discriminación y racismo, especialmente en los ámbitos educativos y laborales. Los afroargentinos continuaron con muchas de sus tradiciones. Una de las más importantes fue el festejo anual del carnaval en el Jimmy Club, fiesta que se llevó a cabo hasta la década de 1980. En la provincia de Corrientes, cada 6 de enero se continuó celebrando la fiesta del Rey Mago Negro San Baltasar, que se desarrolla hasta el día de hoy y es considerado por los investigadores como mestizo, afro e indígena. Durante el siglo XX tuvieron también lugar las migraciones caboverdianas y se inició el arribo de inmigrantes afro-latinoamericanos a Buenos Aires. En la última década de dicho siglo se dio una nueva oleada migratoria proveniente de África que afianzó el movimiento afrodescendiente argentino. Vamos a ir primero algunos a eso de las 4 o 5 de la tarde allá para preparar el lugar. El evento empieza a las 8. Vale, a las 8, así ya los que se adelantaron ya hacemos... acomodamos el lugar y preparamos para recibir a la gente. Vamos a hacer un evento donde va a haber un baile, va a haber comida típica, va a haber una demostración de lucha también, lucha tradicional, que van a hacer los chicos. Y creo que va a estar bien, va a ser bueno, vamos a ver. Tenemos mucha expectativa, esperanza de que va a estar bueno. Alla nawam futa ikumbalo. Alla nawam futa waliabe. Yow jam nyale futa kumbalo. Jeri lele yo jeri lele yo jeri. Jeri Susa